El hallazgo que rompe el silencio. Octubre de 2025. Ciudad de México. Durante más de 8 décadas, el nombre de Blanca Estela Pavón permaneció ligado a la nostalgia, al cine de oro y a una tragedia que, según la versión oficial, había quedado completamente aclarada desde 1949. Sin embargo, hoy esa certeza comienza a resquebrajarse. Por primera vez desde su entierro, autoridades culturales, arqueólogos forenses y especialistas en historia del cine mexicano recibieron una autorización excepcional para abrir la tumba de Blanca Estela Pavón, ubicada en un mausoleo del Panteón Jardín, lugar donde descansan varias figuras emblemáticas del espectáculo nacional. La razón oficial: una revisión técnica y documental solicitada tras la detección de inconsistencias históricas en archivos públicos y privados relacionados con su fallecimiento. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo terminó convirtiéndose en un hecho que hoy sacude a México. Un sepulcro intacto pero una historia incompleta. Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, la tumba no había sido intervenida nunca desde 1949. El ataúd, los registros funerarios y los sellos oficiales permanecían intactos. No hubo señales de profanación ni manipulación previa. Todo indicaba que el descanso de la actriz había sido respetado durante generaciones. Sin embargo, al contrastar los documentos encontrados en el mausoleo con los archivos oficiales del accidente aéreo, comenzaron a surgir las primeras alarmas. Los especialistas detectaron fechas que no coincidían entre distintos registros oficiales, nombres omitidos en informes secundarios, y referencias a documentos técnicos que no aparecen en ningún archivo público actualmente disponible. Estas anomalías no prueban un delito, pero sí revelan algo inquietante. La investigación original sobre la muerte de Blanca Estela Pavón no está completa. ¿Por qué ahora? La pregunta es inevitable. ¿Por qué abrir su tumba después de 80 años? La respuesta está en una revisión reciente de archivos históricos del cine mexicano, donde investigadores detectaron que el expediente completo del accidente aéreo en el que murió la actriz no se encuentra íntegro. Algunas partes están clasificadas, otras se perdieron con el paso del tiempo y otras, simplemente, nunca fueron publicadas. En cualquier otro caso, esto podría parecer normal. Pero tratándose de una de las figuras más queridas del cine de oro, el vacío documental resulta imposible de ignorar. Blanca Estela Pavón no era una actriz cualquiera. Era el rostro de la mujer humilde, la voz de la tragedia nacional, la imagen de la inocencia popular. Su muerte paralizó al país en 1949. Y, aún así, nadie revisó a fondo lo ocurrido. El impacto nacional, el anuncio de la apertura de la tumba provocó una reacción inmediata. Historiadores, cineastas, periodistas y académicos comenzaron a cuestionar públicamente qué tanto sabemos realmente sobre el final de la actriz. Durante décadas, la versión oficial fue aceptada sin discusión. Murió en un accidente aéreo. Punto. Pero hoy, ese punto final se convierte en una coma. Porque lo que está en juego no es solo la causa de su muerte, sino la forma en que México ha contado su propia historia. Se omitieron datos por negligencia. Se cerró el caso con prisa. O simplemente se priorizó proteger la imagen de una industria que estaba en su máximo esplendor. Un nombre rodeado de silencio. Quienes conocieron a Blanca Estela Pavón la describían como una joven disciplinada, reservada y profundamente comprometida con su trabajo. Tenía apenas 23 años y una carrera que crecía a un ritmo vertiginoso. Su repentina muerte dejó muchas preguntas que nunca se formularon públicamente. ¿Por qué viajaba en esas condiciones? ¿Por qué no hubo una investigación exhaustiva visible? ¿Por qué los detalles técnicos del vuelo desaparecieron con el tiempo? Hoy, al abrir su tumba, no se busca reescribir la historia, sino completarla. Lo que realmente se ha encontrado. Hasta el momento, las autoridades han sido cautelosas. No se ha hablado de hallazgos forenses extraordinarios ni de pruebas concluyentes. Pero sí se ha confirmado algo fundamental. La historia oficial de la muerte de Blanca Estela Pavón se sostiene sobre una base documental incompleta. Y eso, para los investigadores, es suficiente para reabrir el debate. Porque cuando una figura pública muere joven, en la cima de su carrera, y su expediente queda fragmentado, el silencio deja de ser casual. Un pasado que vuelve a hablar. Este primer capítulo no ofrece respuestas definitivas. Ofrece algo más inquietante, dudas legítimas. La tumba de Blanca Estela Pavón estuvo cerrada 80 años.
Pero su historia, al parecer, nunca se cerró del todo. Y lo que hoy comienza a salir a la luz no es solo polvo del pasado, sino una pregunta que México evitó durante generaciones. ¿Realmente supimos cómo murió Blanca Estela Pavón o solo aceptamos la versión que nos dijeron? En el siguiente capítulo, la investigación se adentrará en la vida pública y privada de la actriz, una trayectoria brillante, corta y rodeada de presiones que hoy cobran un nuevo significado. Porque antes de morir, Blanca Estela Pavón ya estaba viviendo bajo una intensidad que pocos lograban soportar. La carrera que impactó al país. Antes de convertirse en un nombre rodeado de misterio, Blanca Estela Pavón fue, ante todo, un fenómeno cultural. Su ascenso dentro de la época de oro del cine mexicano fue tan rápido como contundente, al punto de que, en apenas unos años, pasó de ser una joven promesa a un símbolo nacional. Nacida como María Blanca Estela Pavón Vasconcelos, el 21 de febrero de 1926, en Minatitlán, Veracruz, su llegada al cine no fue producto del azar. Desde temprana edad mostró talento para el canto y la actuación, cualidades que pronto llamaron la atención de productores en una industria que, en los años 40, vivía su máximo esplendor. Un ascenso vertiginoso. La carrera de Blanca Estela Pavón fue corta pero intensa. En un periodo donde decenas de actrices buscaban un espacio, ella logró destacar con una presencia que conectaba de inmediato con el público, voz firme, mirada dulce y una naturalidad poco común frente a la cámara. El reconocimiento no tardó en llegar. En 1947 obtuvo el premio Ariel a Mejor Actriz por su actuación en Cuando lloran los valientes. Este galardón no solo consolidó su prestigio artístico, sino que la colocó oficialmente entre las figuras más importantes del cine nacional. Para muchos críticos, ese premio marcó un punto de no retorno. Blanca Estela Pavón ya no era una promesa, era una estrella. La imagen que conquistó a México. El punto más alto de su popularidad llegó con películas que hoy son consideradas clásicos absolutos. Nosotros los pobres y ustedes los ricos, donde compartió pantalla con Pedro Infante. La dupla cinematográfica fue un fenómeno social. En una época marcada por la pobreza, la desigualdad y el sacrificio, los personajes que interpretaba Blanca Estela Pavón representaban a la mujer noble, sufrida y fuerte, una figura con la que millones de mexicanos se identificaron. Su voz, sus gestos y su manera de transmitir dolor y ternura al mismo tiempo hicieron que el público creyera en ella, no como actriz, sino como símbolo. La prensa de la época no tardó en magnificar su imagen. Los titulares hablaban de su belleza, su humildad y, sobre todo, de la conexión casi mágica que tenía con Pedro Infante en pantalla. ¿Romance o construcción mediática? Aquí surge una de las preguntas más repetidas a lo largo de los años. Hubo una relación amorosa entre Blanca Estela Pavón y Pedro Infante. Los registros históricos son claros en un punto: nunca existió una confirmación oficial. Ambos hablaron siempre de una amistad cercana y un profundo respeto profesional. Sin embargo, la narrativa pública alimentada por revistas, rumores y la imaginación colectiva construyó la idea de un amor imposible. Esa ambigüedad contribuyó a su mito. Porque en el cine de oro, la línea entre la vida real y la ficción casi nunca era clara. Una vida privada bajo lupa. A diferencia de otras figuras de su tiempo, Blanca Estela Pavón no registró matrimonios oficiales ni relaciones sentimentales formales documentadas públicamente. Este hecho, lejos de pasar desapercibido, alimentó aún más la especulación. En los pasillos de la industria se hablaba de admiradores poderosos, intereses no correspondidos, y vínculos que nunca salieron a la luz por conveniencia o discreción. Nada de esto está probado. Pero el silencio alrededor de su vida sentimental resulta llamativo, sobre todo en una época donde la prensa solía explotar cada detalle íntimo de las estrellas. El precio del éxito. Lo que sí es indiscutible es que su carrera avanzaba a una velocidad abrumadora. Rodajes continuos, giras, compromisos promocionales y una presión constante por mantenerse en la cima. Blanca Estela Pavón tenía 23 años, pero cargaba sobre sus hombros el peso de una industria que exigía perfección, disponibilidad absoluta y silencio. Hoy, muchos historiadores coinciden en algo. Su ascenso fue tan rápido que no le dio tiempo de protegerse. Un legado que no se apaga. Cuando murió, México no solo perdió a una actriz, perdió una figura que representaba una época entera. Su imagen quedó congelada en el tiempo, joven, talentosa y trágicamente ausente.
Este segundo capítulo no solo revisa su trayectoria artística, sino que plantea una reflexión inquietante. ¿Hasta qué punto el éxito acelerado contribuyó a su destino? Porque antes del accidente, antes del misterio y antes del silencio, Blanca Estela Pavón ya vivía bajo una presión extrema. Y en el siguiente capítulo, esa presión se cruzará con un evento irreversible, el vuelo que terminó con su vida y dio inicio a una historia llena de dudas. El vuelo fatal, hechos, reportes y dudas. 26 de septiembre de 1949. Esa fecha quedó marcada para siempre en la historia del cine mexicano. Fue el día en que Blanca Estela Pavón, con apenas 23 años, perdió la vida junto a su padre, Francisco Pavón, en un accidente aéreo que la versión oficial calificó como inevitable. Según los registros ampliamente documentados, ambos abordaron un avión Douglas DC-3 de Mexicana de Aviación en el estado de Oaxaca, con destino a la Ciudad de México, luego de una gira artística. El vuelo era considerado rutinario. No se reportaron problemas técnicos antes del despegue. El avión despegó cerca del mediodía, en condiciones aparentemente normales. Sin embargo, conforme avanzó la ruta, la situación comenzó a complicarse. De acuerdo con los reportes de navegación, el piloto informó turbulencia severa y visibilidad reducida al aproximarse a la zona de Puebla. La región, conocida por su geografía montañosa y clima impredecible, representaba un riesgo importante para la aviación de la época, especialmente para aeronaves que volaban a baja altitud. Minutos después, el avión se estrelló contra el volcán Popocatépetl, específicamente en una zona conocida como Pico del Fraile. No hubo sobrevivientes. El resultado fue devastador, murieron todos los pasajeros y la tripulación, incluida una de las figuras más queridas del cine nacional. La versión oficial: las autoridades cerraron el caso bajo una conclusión clara: condiciones climáticas adversas y error humano. Durante años, esta explicación fue aceptada sin mayor cuestionamiento. El país estaba de luto, la industria del cine conmocionada, y la noticia se difundió con rapidez. En medio del dolor colectivo, nadie exigió más respuestas. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir grietas en esa narrativa. Las primeras dudas. Algunos diarios de la época mencionaron detalles que no fueron ampliamente difundidos. Entre ellos que la turbulencia apareció de forma repentina y que el piloto descendió a una altitud peligrosamente baja, una decisión que, según expertos consultados años después, aumentaba considerablemente el riesgo en una zona volcánica. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Fue una maniobra desesperada? ¿O existía algún problema previo que nunca se hizo público? Estas preguntas jamás fueron respondidas oficialmente. Un expediente incompleto. Uno de los puntos más inquietantes es que no existe acceso público completo a la investigación original de aviación civil. Parte del expediente se encuentra fragmentado, otra parte simplemente no está disponible y algunos documentos técnicos son mencionados pero no aparecen en los archivos consultables. Para los especialistas, esto no significa automáticamente una conspiración, pero sí abre la puerta a hipótesis alternativas. Fallas mecánicas no reportadas, protocolos de seguridad insuficientes, errores operativos minimizados para cerrar el caso rápidamente. En la aviación de finales de los años 40, los estándares de investigación eran limitados y, en muchos casos, poco transparentes. Un final que deja preguntas. La muerte de Blanca Estela Pavón fue catalogada como una tragedia aérea más. Pero el tiempo ha demostrado que no fue una tragedia cualquiera. Porque cuando una estrella muere en la cima de su carrera, y los documentos que explican su final están incompletos, la historia deja de ser solo un accidente y se convierte en una interrogante permanente. Este capítulo no afirma culpables. No acusa sin pruebas, pero sí deja algo claro. El vuelo que terminó con la vida de Blanca Estela Pavón aún guarda más preguntas que respuestas. Y esas preguntas, décadas después, siguen pidiendo ser escuchadas. En el siguiente capítulo, el foco se moverá del avión a la figura humana, la mujer detrás del ícono, su entorno, la presión y las leyendas que comenzaron a formarse tras su muerte. Porque a veces el verdadero misterio no está en el cielo, sino en lo que quedó sin decir en la tierra. Las leyendas detrás de una tragedia pública. Tras la muerte de Blanca Estela Pavón, la noticia no solo dejó un vacío en la industria del cine mexicano, sino que abrió la puerta a una serie de relatos, interpretaciones y leyendas que con el tiempo se integraron a su figura pública.
La actriz dejó de ser solo una estrella del cine de oro para convertirse en un símbolo trágico y, como ocurre con muchas muertes prematuras, la realidad comenzó a mezclarse con la especulación. Uno de los ejes centrales de estas leyendas fue su relación con Pedro Infante. La química entre ambos en la pantalla fue tan intensa que el público asumió que debía existir un vínculo amoroso fuera de cámaras. Sin embargo, no hay evidencia histórica comprobada que confirme un romance formal entre ellos. El propio Infante declaró en distintas ocasiones que Blanca Estela Pavón fue una amiga muy especial, una compañera de trabajo a la que respetaba profundamente. Aún así, la narrativa romántica se impuso en la imaginación colectiva. Para muchos espectadores, la tragedia se volvió aún más conmovedora al pensar que un amor inconcluso había quedado truncado. Esta construcción emocional, alimentada por revistas y columnas de espectáculos, ayudó a consolidar el mito, aunque nunca tuvo sustento documental. Rumores y presagios. Otro de los elementos que más fuerza cobró con los años fue la idea de que Blanca Estela Pavón presentía su muerte. Algunos medios antiguos mencionaron que, antes de abordar el avión, la actriz habría mostrado gestos de inquietud o pronunciado frases ambiguas que luego fueron interpretadas como presagios. Sin embargo, estos relatos no están respaldados por fuentes directas ni documentos oficiales. No existen grabaciones, cartas ni testimonios verificables que confirmen que Pavón tenía miedo de volar ese día o que anticipara el accidente. A pesar de ello, la narrativa del presentimiento se difundió con rapidez, reforzando la idea de un destino inevitable. Para los especialistas en historia cultural, este fenómeno no es extraño. La sociedad tiende a buscar señales previas cuando una figura querida muere de forma repentina, como una manera de darle sentido a lo incomprensible. El nacimiento de un mito. Con el paso de las décadas, la figura de Blanca Estela Pavón se fue entrelazando con otras tragedias similares. Su nombre comenzó a aparecer junto al de artistas que murieron jóvenes, creando una especie de categoría simbólica, la de las estrellas cuyo brillo se apagó demasiado pronto. En este contexto surgieron interpretaciones poéticas de su destino truncado, donde la muerte no era vista como un accidente, sino como una consecuencia casi romántica de su intensidad, su sensibilidad o su entrega al arte. Estas lecturas, aunque emocionalmente poderosas, se alejaban cada vez más de los hechos verificables. Fascinación colectiva. La muerte de Pavón también se inscribió en una fascinación más amplia por los accidentes aéreos de celebridades, un fenómeno que combina morbo, empatía y misterio. En estos casos, el avión deja de ser solo un medio de transporte y se convierte en un símbolo del riesgo, lo imprevisible y lo fatal. Así, la tragedia personal de Blanca Estela Pavón se transformó en una historia colectiva, reinterpretada una y otra vez, hasta volverse parte del imaginario popular. Entre la memoria y la leyenda. Este capítulo no busca desmentir emociones ni desacreditar recuerdos, sino separar lo documentado de lo imaginado. Porque entender las leyendas que rodean a Blanca Estela Pavón es también comprender cómo una sociedad procesa la pérdida de sus ídolos. Y en ese proceso, la verdad histórica a veces queda oculta entre relatos que, aunque no comprobados, siguen vivos en la memoria popular. En el último capítulo, la investigación se enfocará en una reflexión final: ¿qué significa realmente revisar esta historia hoy? ¿Y qué nos dice sobre la forma en que construimos la memoria de nuestras figuras más queridas? Reflexión, mito, memoria y legado. La apertura de los restos de Blanca Estela Pavón en 2025 no reveló pruebas escandalosas ni verdades ocultas de forma inmediata. No era ese su objetivo principal. Lo que sí dejó al descubierto fue algo mucho más profundo y necesario: la fragilidad de la memoria histórica cuando una tragedia se acepta sin cuestionamientos durante décadas. Blanca Estela Pavón murió a los 23 años en un accidente aéreo, mientras regresaba de una gira artística junto a su padre. Ese hecho es una realidad confirmada y documentada. No hay registros oficiales que indiquen otra causa directa de su muerte. Sin embargo, aceptar esa verdad no significa ignorar lo que quedó pendiente. Porque una cosa es saber cómo murió, y otra muy distinta es entender si todo lo que debía investigarse fue realmente investigado. La memoria incompleta. La revisión de archivos, documentos y testimonios históricos deja claro que no toda la información relacionada con el accidente está disponible públicamente. Parte de la investigación original de aviación civil no se conserva íntegra o no es accesible.
Esto no prueba negligencia, pero sí evidencia una práctica común de la época: cerrar casos rápidamente para evitar polémicas. En el contexto de los años 40, la industria cinematográfica mexicana vivía su mayor auge. Blanca Estela Pavón era uno de sus rostros más queridos. Cuestionar su muerte, abrir dudas o prolongar la investigación no parecía una prioridad frente al impacto emocional que el país ya estaba viviendo. Así, el silencio se volvió costumbre. El legado que permanece. A pesar de su corta vida, el legado de Blanca Estela Pavón sigue intacto. Sus películas continúan siendo transmitidas, analizadas y recordadas. Su imagen permanece como símbolo de una época en la que el cine reflejaba la lucha, la esperanza y la dignidad del pueblo mexicano. Ella no necesitó una larga carrera para dejar huella. Bastaron unos cuantos años para convertirse en un referente que trascendió generaciones. Las preguntas que no mueren. La reapertura simbólica de su historia no busca señalar culpables ni alimentar teorías sin fundamento. Busca algo más honesto: reconocer que existen preguntas legítimas que nunca fueron respondidas. Hubo errores humanos que se minimizaron. ¿Fueron suficientes los protocolos de seguridad de aquel vuelo? ¿Por qué ciertos documentos desaparecieron o nunca se hicieron públicos? Estas preguntas no atacan su memoria, la dignifican. Porque recordar también implica atreverse a revisar. Entre el mito y la verdad. Con el paso del tiempo, Blanca Estela Pavón se convirtió en mito. Y los mitos, aunque poderosos, a veces simplifican historias complejas. Separar la leyenda de los hechos no le quita magia a su figura, le devuelve humanidad. Hoy, más de 80 años después, su nombre sigue generando conversación, emoción y reflexión. Eso, por sí solo, habla de su importancia cultural. Cierre del documental Vídeo. La historia de Blanca Estela Pavón no termina con su muerte. Continúa cada vez que alguien se pregunta qué ocurrió realmente, cada vez que se revisa el pasado con respeto y cada vez que se decide no olvidar. Porque la memoria no es estática. La memoria se revisa, la memoria se cuestiona, y la memoria se honra. Esto fue una investigación de Crónicas de Cristian. Si este reportaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo para que más personas conozcan las historias que el tiempo quiso dejar en silencio. Nos vemos en la próxima crónica.